Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect. Para muchos fue el mejor anuncio de televisión jamás creado. Fue obra de la agencia TBWA Chiat Day en estrecha colaboración con Steve Jobs y puso a Apple en la senda de la historia. Se proyectó en 1997 y, sin enseñar un solo ordenador, sin hablar siquiera de la compañía, Apple consiguió elevar por los cielos la percepción que teníamos de ella. Incluso para alguien que no conociese en ese momento la empresa, el anuncio tenía un efecto tremendo. Generaba predisposición, admiración y una fascinación muy especial. Estamos ante el ejercicio perfecto de retórica. ¿Cómo hacemos para comunicarnos así? ¿Cómo podemos usar la retórica en nuestro trabajo? ¿Y cuáles son sus claves, sus ingredientes? Podríamos definir la retórica como el arte de convencer, de persuadir, de lograr que otros, quienes nos escuchan, nos ven o nos leen, acepten lo que les estamos transmitiendo. La retórica es, por tanto, una herramienta que mejora la comunicación. Unida a la narrativa, hacen que la comunicación sea el arma más poderosa del mundo. El mismo Steve Jobs decía que la gente no recuerda los números, las estadísticas o los datos, recuerdan historias. Y cientos de veces en diseño tendrás que hacer uso de ellas, para convencer a compañeros, para ilusionar a equipos, para lograr que jefes o clientes aprueben una idea, o dentro de un producto, para animar a usar una funcionalidad, o para lograr que algo se venda. Veamos pues cuáles son esas claves y esas técnicas que hacen tan especial a la retórica. Volvamos al vídeo de Apple, que nos servirá de ejemplo. Si te fijas, un anuncio como ese se compone de 3 partes, 3 pistas, 3 canales. El texto que recita un locutor, las imágenes que vemos y la música que suena de fondo. Imagina recibir ese texto por correo electrónico o en un WhatsApp promocional. Sería potente, pero probablemente no te emocionaría. Imagina ver las imágenes sin música y sin voz. Pensarías, mira, gente histórica e importante. O imagina escuchar la música en tus auriculares como una canción más, sin vincularla a nada concreto. Es emotiva y seguro que te evocaba cosas, pero cosas tuyas, tus propias vivencias. Sin embargo, todo unido tiene un efecto brutal. Le debemos el término retórica a la antigua Grecia, como tantas otras cosas. Fue Aristóteles quien le dedicó un libro entero, el primer tratado que tenemos de ella, que tituló precisamente así, Retórica. En él, Aristóteles habla de los 3 elementos de un mensaje que logra persuadir: el logos, el etos y el patos. Veámoslos. El logos, en un mensaje que pretenda convencer, es el conjunto de argumentos lógicos, racionales, indudables y objetivos que se ponen encima de la mesa. Logos, de donde viene el término lógica, podrían ser descripciones, datos, pruebas o características de un producto. Logos es todo aquello que se dice objetivamente. Esta app tiene estas características, estas son sus pantallas, este alimento tiene estas calorías o este servicio hace estas cosas. En retórica, el logos son los argumentos más suaves, es el razonamiento, es la artillería ligera. Y luego entra el etos. Etos es todo aquel mensaje que sirva para dar autoridad y credibilidad a lo que estamos comunicando. Un ejemplo sencillo. Hace un minuto hemos dicho que Steve Jobs decía que la gente no recuerda los números, las estadísticas o los datos, sino las historias, ¿verdad? Al haber puesto la frase en boca de Steve Jobs, que tiene autoridad, lo que estamos haciendo es reforzar nuestro mensaje usando la autoridad de otro.
Usar citas de otros es algo común en la persuasión. Piensa, por ejemplo, en las citas de clientes satisfechos en las webs o páginas de producto. Son un instrumento muy común y que le da mucha credibilidad al mensaje, porque no lo dice la marca, sino otras personas. Y tras el ethos ya llega la artillería pesada. El pathos, que es la palabra griega para hablar de las entrañas, las vísceras, las emociones. El pathos son todos los recursos que usamos en un mensaje para generar una respuesta emocional en quien lo recibe. La psicología cognitiva ha demostrado que solo recordamos del todo lo que nos ha emocionado. Uy, fíjate, estamos usando un argumento de ethos aquí. Cuando conseguimos que nuestro mensaje emocione, cuando logramos que despierte sentimientos en quien nos escucha, estamos multiplicando por 1000 su fuerza. El logos puede dejar indiferente y el ethos puede llamar la atención, pero el pathos es lo que conmueve, lo que decide elecciones, lo que provoca guerras. El pathos se puede provocar de varias formas. Una muy común es con una buena historia personal que genere empatía en nuestra audiencia. Seguro que has visto cientos de charlas TED que empiezan así. Cuando yo era pequeño... En fin, por algún motivo difícil de explicar, razonamos diferente cuando algo nos llega al corazón. Y la empatía es una forma muy eficaz de hacerlo. Fíjate, empatía, del griego pateia, que significa, igual que pathos, lo de dentro. Pero hay un recurso mucho más eficaz para lograr pathos, y seguro que lo has pensado ya. Efectivamente, la música. La música es el ecualizador emocional más potente que conocemos. La música adecuada puede convertir un mensaje anodino y aburrido en algo fascinante. La música crea esperanza, tristeza, emoción. La música puede hacer que algo sea energizante, amistoso, familiar o más aún, épico. Por eso el cine la usa tanto. Es su truco secreto para lograr que sientas el triple. El spot muestra a personajes históricos. Una voz nos cuenta que son quienes han cambiado la historia. Todo eso es logos, pues es perfectamente cierto. Y luego lo conecta con Apple. Nosotros, Apple, compartimos su actitud. Viene a decir. De hecho, todo el spot es un gran ejercicio de ethos. El spot entero consiste en vincular a Apple a esas figuras. Nosotros creemos en ellos, los admiramos y los usamos para que veas que somos como ellos. Y por supuesto, la música, con su crescendo, con sus cuerdas, provoca un sentimiento de emoción creciente, el pathos al máximo. ¿Lo has visto? Aristóteles estaría orgulloso de Apple tras ver ese anuncio. Fíjate en las piezas de persuasión que te rodean y trata de descomponer sus 3 pistas. Verás que las buenas contienen las 3 cosas muy bien entrelazadas. ¿Y eso es todo en retórica? Por supuesto que no. Existen más formas de hacer que un mensaje gane potencia en su llegada a su audiencia. Formas de contar, de describir, de exponer. Hablamos de las figuras retóricas. Hay docenas y docenas de figuras. Veamos algunas de ellas. Una de las más poderosas es la contraposición o la antítesis, el juego de antagónicos, jugar a los contrarios, por llamarlo de algún modo. Esa forma de presentar opciones sirve para que pienses en términos duales, para reforzar la idea de que no hay término medio, de que es blanco o negro. La habrás escuchado cientos de veces. El mundo se divide entre quien es tal o quien es cual, o las cosas se hacen bien o no se hacen. Al presentar un concepto en términos duales, creamos un marco mental de toma de partido, en el que es imposible que quien nos escuche permanezca indiferente o neutral. Las contraposiciones se usan también para generar sorpresa, con cosas que son aparentemente contrarias, pero luego parece que no lo son. Otra muy común son las enumeraciones y las concatenaciones. Fíjate,
The Rebels, The Troublemakers. El locutor podría decir esto en un párrafo normal, o con una sola palabra, pero en esa enumeración va reforzando el mensaje como un martillo que golpea un clavo una y otra vez. Además, la mayoría de figuras que enseña Apple en ese anuncio no son realmente troublemakers o problemáticos. Bueno, algunas sí, pero decirlo así tiene la fuerza de la hipérbole, que es el nombre que le damos a la exageración en retórica. Y ninguna de esas personas eran realmente una pieza redonda en un hueco cuadrado, pero la figura es poderosa porque es una metáfora, que es una forma de evocar muy común en retórica. Hay docenas de figuras retóricas distintas y podríamos dedicar una carrera universitaria entera a conocerlas y dominarlas. Dejaremos algunas más en la documentación del módulo y te animamos a que las busques constantemente. Aprende a identificarlas porque ese es el primer paso para entender cuándo y cómo usarlas. Al hacerlo, tus habilidades de diseño se convertirán en superpoderes. ¿Ves? Eso también ha sido una figura retórica.